Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En este programa muchas veces hablamos de viajes temporales, de vórtices, de momentos únicos en donde personas corrientes como vosotros y como yo ven y viven algo que no encaja con el discurrir del minutero del reloj, y es normal que muchos de los incidentes reales que os expongo no sean aceptados por muchos, porque se salen de lo normal, y lo normal es fácil de aceptar, y las anomalías de la realidad, aunque existan, no. Pero ahí están, y las cosas extrañas de la vida están, y aunque haya mucha gente que no se las crea, pues existen. Y bueno, los humanos entendemos que nuestro tiempo es sagrado, sí, y parece que es de lo poco que funciona siempre en nuestra vida de forma segura, pero no. Hay casos en donde no va, el tiempo no funciona. Hay personas a las que les ocurren hechos extraordinarios que son inexplicables, y yo entiendo de forma sincera y honrada que al igual que en su tiempo las personas tuvieron que empezar a convivir con la idea de que existe la electricidad, pues llegará un momento en el que comencemos a convivir con la idea de que lo que nos rodea no es exactamente todo lo que nuestros ojos reflejan, y llegará un momento en el que viviremos con la idea de que el destino no lo moldeamos nosotros de forma exacta. Y es que no sabemos definir a día de hoy verdaderamente qué es el tiempo, pero la ciencia expone que es una dimensión física invisible en la que vivimos, en la que nos desarrollamos, y bueno, pues eso está ahí en los libros, ¿no? El tiempo existe, pero no podemos apreciarlo, se nos escapa de las manos, no podemos manipularlo. Nosotros, al menos, no. Y esa es la grandísima clave de lo que os voy a contar. Y ya no digo más, ya me callo y voy al grano. Hoy os voy a contar un caso increíble de una operación especial que data de 1932 y que fue escrito por los periodistas Ron Edwards, C.B. Colby y John Maclean en el libro The Little Lion Book of Eerie Thrills and Unspeakable Chills, editado en Inglaterra. Un título, como veis, bastante largo. Es uno de los más destacados de la historia y sin duda uno de mis preferidos por lo espectacular de la visión y lo que significa en sí. La visión que tuvieron los protagonistas, desde luego, es impresionante, ya veréis. Así que si os parece bien, poneros cómodos, por favor, y cogemos una vez más nuestra vieja máquina del tiempo y nos vamos a los años 30, esa década bastante especial y bastante personaje, esa gente que vestía ahí pues bastante bien. Nos vamos a Alemania y aquí tenemos a una curiosa pareja, el intrépido reportero J. Bernhard Hatton y el fotógrafo Joachim Brandt, y están ahí en la redacción de un periódico, el periódico local de Hamburgo, hablando los dos con su jefe. Bueno, el trabajo de periodistas, bueno, pues yo lo sé bastante bien, es al día y siempre vas muy apurado, no sabes muy bien qué ocurrirá, y ese día a estos dos periodistas les tocaba hacer un reportaje sobre los astilleros de la localidad, fotos y entrevistas que se empapasen bien del ambiente y que redactasen alguna historia desconocida de marineros para el gran público. Bueno, pues Hatton y Brandt tienen que ir para allá en el viejo coche de la editorial y bueno, pues les ha tocado hacerlo a ellos y así hacen. Los dos hombres conducen y llegan al enorme complejo en el puerto para entrevistarse con 3 ejecutivos que les están allí esperando y con otros 3 trabajadores con los que habían quedado anteriormente, para que pues les comentaran cómo era la vida allí y en la mar, y están allí pues toda la mañana hablando con ellos, moviéndose de acá para allá. Hatton toma las notas a mano, no había tablets, no había ordenadores, no había nada de nada, y Brandt toma fotos por doquier, fotos suficientes para el artículo. Los trabajadores de aquel puerto son amables
y atentos con ellos y les enseñan todas las instalaciones, les cuentan anécdotas graciosas y viejas historias de marineros. Allí están toda la mañana, ya casi tienen el artículo, un par de fotitos más antes de irnos, dice Brandt, y bueno, pues un par de fotillos más, y antes de irse bajan a la zona de las embarcaciones cuando casi todos ya se han marchado ya para casa, todos los trabajadores ya se habían marchado a su hogar y ven que ya no queda nadie allí. Están solos en ese astillero entre grandes barcos y cuerdas. Brandt coloca la cámara con el trípode, dispara ese par de tomas y acto seguido pasa algo rarísimo. En ese segundo comienzan a oír el ruido de unos motores. Un poco raro. Se miran extrañados. Motores, además. Motores que no son de barcos. Son de aviones, lo saben bien. El sonido además viene del cielo. Y se quedan mirando. ¿Y qué demonios está pasando aquí? ¿Qué aviones son esos que se acercan? Están preguntándose además asustados. El sonido es claro y rotundo y se oye como algo que viene evidentemente por las alturas, directamente hacia allí a toda velocidad. Los periodistas, claro, miran hacia arriba, otean el horizonte y mira, allí están, se dicen, los localizan efectivamente una gran cantidad de objetos aéreos y confirman sus sospechas. Son aviones militares, segurísimo, y no son 2 o 3, son decenas de ellos. Es un ataque aéreo a Hamburgo, escuadras de combate perfectamente organizadas y van hacia allí a toda velocidad. Y entonces, claro, los dos periodistas apenas les da tiempo a reaccionar. Bombas, obuses. Aquellos aviones comienzan a descargar toda su furia de muerte y hierro sobre la ciudad. Explosiones, escombros saltando en Hamburgo, una pasada de los aviones, otra y otra y otra y otra y otra. Sonidos de alarma en la urbe, gritos. Se oyen impresionantes ráfagas de baterías antiaéreas desde la ciudad que derriban algunos de los aviones, mientras otras pues lanzan cargas más potentes cuya explosión allí resuena en el ambiente de manera impresionante. Pero claro, ellos se quedan diciendo, pero vamos a ver, por el amor de Dios, si es que estamos en 1932, no hay ningún conflicto armado en Alemania. ¿Qué ha pasado aquí? No nos hemos enterado qué ha pasado esta mañana. No estamos en guerra con nadie. Aún no. Al menos. Y claro, las bombas siguen estallando por doquier en Hamburgo ante los ojos de los impresionados hombres, y desde aquel astillero, totalmente impresionados los dos ahí, pues el fotógrafo junto al compañero que está ahí tomando ahí las notas, ¿no? Pues el fotógrafo pues saca una fotografía tras otra de todo lo que ve en el ambiente, granadas, disparos en el aire, edificios desplomándose por las cargas explosivas que lanzaban los aviones. Lo ven bien desde allí. Ese olor a quemado del entorno es tan potente y la destrucción de la ciudad que tenían ante sí es tan evidente y tan claro está todo, que hay un momento en el que se tienen que refugiar detrás del coche porque sienten que les va a acabar dando algunas de las bombas. Y claro, sin duda, los astilleros iban a ser un objetivo militar tarde o temprano durante el ataque. Hay que salir de allí echando leches. Un área de guerra, un infierno. Brandt pues fotografía el ataque con su cámara sin parar, mientras Hutton toma nota como puede de los detalles. Los aviones saben dónde dejar las bombas, está todo bien estudiado, muy bien coordinado. No es al azar. En el complejo industrial, en los tanques de combustible, en los grandes edificios que colapsan unos tras otros. Es un ataque dirigido, inteligente, pero hay algo que no es normal y se dan cuenta y es perturbador. Hay algo en todo esto que no encaja. Ellos no pueden sentir las vibraciones de las explosiones más cercanas en el suelo, y ese detalle es extrañísimo. Se fijan en ese detalle y se dan cuenta de que casi están viendo como una película.
Podríamos decir casi como una película del siglo XXII, en 4 dimensiones, como un holograma que está delante de ellos. Es real, pero no podía hacerles daño, como una simulación, como si fuesen meros espectadores. Podían respirar, allí interaccionar con los objetos, ver, oler y escuchar. Sentían el suelo, es decir, ellos iban andando, sentían los pasos que daban, el aire, el olor a pólvora, el sonido, pero no las vibraciones del suelo, que sin duda tenían que estar sintiendo. Respiraban el aire, olían el quemazo de los edificios, casi el olor de la piel quemada de la gente que estaba quemándose allí, pero no. Había algo que no funcionaba en todo aquello. Era como una simulación perfecta. En ese detalle lo estaban viendo. Y claro, efectivamente, con ese detalle reaccionan confundidos, se miran y entonces no saben qué hacer y se meten en el coche y conducen sabiendo lo raro que les está ocurriendo, y conducen raudos y veloces hacia las baterías antiaéreas, o al menos hacia la redacción, por lo menos hacia las baterías antiaéreas que están disparando hacia los bombarderos que les pilla de camino, ¿no? Y bueno, pues no quedan muy lejos, va hacia allá con el viejo coche de la editorial, conduciendo muy rápido, con mucho miedo, y de repente en la carretera se encuentran con algo que antes no estaba, claro. Llegan a una valla y observan que la carretera de acceso a la ciudad está cortada. Y allí se encuentran a un hombre en una garita que les pide que abandonen el área inmediatamente. Pero vamos, ya. Right fucking now. Que se vayan ya. Y claro, los periodistas les dicen que le dicen al tío que quieren ayudar, que al menos pues quieren llegar a la editorial si le dejan. Pero el guardia dice que no. Además, el guardia lleva un uniforme que jamás habían visto. Y ya hay un momento en el que les pide a los dos de forma no muy amable que se larguen de allí ipso facto. Y eso es lo que hacen, por supuesto. Confundidos, Hutton y Brand conducen hasta Hamburgo de nuevo, cogiendo otra carretera, y de pronto, otra vez, en el acceso a esa nueva calzada, todo para. De nuevo, en un maldito segundo. El cielo, que antes se había tornado oscuro y gris y espantoso, y lleno de muerte y furia y humo, y ese humo negro y gris durante el ataque ahora estaba claro y sereno, como cuando salieron en la mañana. En un segundo todo se veía diferente. Estaban de nuevo en 1932. O al menos eso es lo que sentían ellos tras haber estado. No sabían dónde habían estado. Las calles no tenían cráteres y los edificios estaban totalmente intactos. Nadie parecía ahora haberse visto afectado por el ataque. No había ataque, de hecho no hay ni un solo signo de horror, de ese horror que habían presenciado en la ciudad minutos antes, segundos antes. Era imposible porque lo acababan de ver hacía un momento y estaban segurísimos. Giran su vista y sobre el astillero pues no ven columnas de humo negro de las baterías antiaéreas en donde acaban de estar, y ya confundidos y sin saber qué hacer, pues bueno, pues vamos para allá, y conforme van viendo la ciudad detrás de ellos, tampoco ven ningunas columnas en ninguna dirección. Una auténtica locura. Y bueno, pues claro, ¿qué estaba pasando? Cogen y dicen, mira, vámonos a toda velocidad a la redacción y vamos a comentar nuestra vivencia a nuestros superiores, a nuestros compañeros, a todo el mundo, y vamos a decirles de verdad lo que ha pasado, porque es la noticia del siglo, y los superiores les escuchan, no dudan de su palabra, de ninguno de los dos, y de su honor, pero evidentemente no entienden por qué dos de sus mejores periodistas vienen comentando una historia así. Ellos exponen todo lo que les ha pasado con pelos y señales, pero claro, ¿qué puedes hacer ante algo así? Bueno, pues muy bien, ¿qué te ha pasado? ¿Y qué quieres que haga yo? Brand, el fotógrafo, Brand en ese momento está más nervioso que Hutton, porque él lo que quiere es dejarse de historias y de movidas e irse directamente a revelar los negativos. Sin más explicaciones. Pruebas. Quiere enseñar las pruebas. Acababa de hacer decenas y decenas de fotos de un brutal ataque a la ciudad. Brutal ataque aéreo, además, a la ciudad. Y quería enseñar las fotos a todo el mundo para demostrar que aquello era verdad.
Las fotografías salieron veladas y solo alguna de ellas pues mostraba de forma tibia los astilleros de la ciudad de Hamburgo y de los cielos, pero solo de antes del incidente, ninguna dentro de la anomalía que vivieron. Y esto ya lo hemos visto más veces dentro de lo que son las anomalías espaciotemporales, sin aviones, sin bombas y sin humo en aquellas fotos. Fue como si solamente ellos pudiesen haberlo visto, pero no pudiese impregnarse en la película fotográfica nada referido a esa anomalía o algo o alguien, o como si algo o alguien lo hubiese impedido. Los dos periodistas juraron y perjuraron que lo que les había pasado era real, totalmente real, arriesgando sus trabajos, si era necesario, en pos de proteger su honor. Y la cosa no pasó de ahí. Eso sí, la cámara funcionaba perfectamente, como luego comprobaron tanto él como todo el equipo de redacción del periódico. ¿Y cómo termina la historia? ¿Cómo termina este caso, este auténtico expediente X? Pues justo después de comenzar la Segunda Guerra Mundial, Bernard Hutton, el intrépido reportero de esta aventura, se mudó a Londres. Este hombre vivió una vida completamente normal, como cualquier hombre de la época, y resulta que el día 24 de julio de 1943 se levantó y de camino al trabajo se compró el periódico como todas las mañanas. Al ver la portada, se enteró del brutal y triste bombardeo a su ciudad natal. Hamburgo, en donde vivió pues toda su vida, pues resulta que vivió las peores horas que había vivido en toda su historia, y este hombre vio cómo se explicaba que el ejército inglés había ideado lo que se llamaba la Operación Gomorra, en donde había destruido la ciudad de Hamburgo de forma brutal, había destruido esa gran urbe industrial alemana, lanzando nada más y nada menos que 2.300 toneladas de bombas incendiarias, que son 2,3 millones de kilos de bombas, en un espanto pocas veces igualado en el siglo XX. 40.000 muertos en una hora, 60 minutos, 666 muertos por minuto, 11 muertos por segundo. Pasado el impacto lógico y el horror brutal del primer momento, pues este señor comenzó a estudiar las crónicas y las fotografías, y resulta que eran exactamente las mismas escenas, los mismos ataques y los mismos aviones que él había presenciado 11 años antes en su incidente. La escena de destrucción ya la conocía, sabía qué edificios seguían en pie y cuáles no. Lo sabía, porque ya había estado allí, ya lo había visto todo. Bueno, ¿cómo podemos analizar algo así? El espacio y el tiempo corren paralelos en este planeta y nosotros somos los protagonistas de una historia, la de los seres humanos, que a mí la verdad es que me apasiona al respecto de las emociones positivas que llegamos a generar los seres humanos, el amor, por ejemplo, ¿no? Pero también me avergüenza por la guerra, el negocio de la guerra y el mal imperecedero que existe en la mala gente que nos rodea, a la que mucha gente que conocemos encima vota cada 4 años y que lleva existiendo toda la vida, perpetuándose impune en el poder, y que encima por debajo de la mesa ama la venta de armas. Y esto no es de hoy. Fijaros que pues aquel día fue especial porque tuvo un ingrediente junto con Hiroshima y Nagasaki que lo hizo bastante diferente. Muchas muertes en poco tiempo, en demasiado poco tiempo. Y aquí está la clave. En algo tan duro y tan fuerte como un bombardeo sobre población civil en el que fallecen prácticamente al unísono 40.000 personas en menos de una hora, siendo lo suficientemente potente como para marcar para siempre un lugar y un momento en el
manto entretejido del tiempo que parece envolvernos, que parece que nos toca y que no es inmutable. La muerte marcó en ese momento aquel lugar y al tiempo mismo. Y digo marcar como si dejase una estela, un tremendo golpe a lo que llamamos realidad, a lo que entendemos como existencia. Un durísimo destrozo en la malla en la que vive tanto nuestra carne como lo que hay en lo que consideremos que conectamos nosotros con el universo, lo que consideremos que haya y que llamemos espíritu en nosotros, y lo que creamos que existe en una conexión entre los seres humanos entre sí y entre los seres humanos con el devenir del futuro, del destino o el cosmos mismo. Matar a tantísima gente en tan poco tiempo, yo no tengo duda de que puede afectar a la mismísima malla espacio-tiempo de la que ya hablaba Einstein y crear una ola temporal similar a la que hablamos siempre, en donde, como siempre, en un simple segundo, aquellos hombres se vieron transportados al futuro de manera inmediata. Pero ¿es esto realmente así? ¿Es esto una ola temporal que se genera en 1943 y que conecta con un momento de 1932 en el mismo sitio, que les rompe delante y solo a ellos, y les escoge y les arrastra con ellos al futuro? Un fenómeno que se genera en 1943 con esas muertes y que coge a dos personas de 1932 para que lo vean de forma casual o de forma intencionada y les devuelve un rato después a su época. Cierto es que siempre hablamos de un fenómeno que arrastra todo lo que tú eres y que hace que cada protagonista viva pues ese momento del futuro, pues lo sienta, lo perciba y como si estuviera ahí. De hecho, es que están allí verdaderamente. Bien, siempre es así. Esas olas temporales siempre funcionan así y aquí también. Todo era real. El olor lo era, la visión lo era también. Los edificios eran identificables y así le pasó luego a uno de los protagonistas después cuando lo vio en el periódico de Londres. Sabía qué edificios estaban en pie y cuáles no porque lo había visto todo con sus propios ojos 11 años antes. La visión fue real, como estamos viendo. Todos los elementos acústicos, las descripciones de las escuadras de los aviones, las baterías antiaéreas, todo lo vivieron de forma real. Una anomalía colosal de la realidad del futuro. Bien, todo fue y tiene las características de una ola temporal, excepto por un detalle perturbador, la vibración del suelo. Y eso es una diferencia que hace de este caso algo excepcional y por eso me he animado a traeroslo al canal y por eso creo que ha valido la pena llegar hasta aquí. Ese detalle de la vibración del suelo que estamos hablando, pues no puede ser circunstancial. Ambos testigos exponen que las bombas más cercanas debían haber sacudido el terreno y ellos haberlo sentido y no lo hicieron. Esas ondas de impacto no llegaron a sus posiciones, como si estuvieran viviendo una recreación, una escena inmutable y simulada, una recreación de lo que pasaría en el futuro. Por tanto, una nueva anomalía temporal natural o artificial. Hablaríamos de una ola temporal como las expuestas en muchas ocasiones en este programa y dirigidas a solo dos personas por una inteligencia superior y además con esa diferencia porque ellos corren, están en 1943, viajan con el coche incluso en 1943, entrando desde 1932, todo es perfecto, pero incluso interaccionando con el terreno, respirando el aire de esa época, pisando ese suelo, ¿no? Pues no deja de ser imposible que las bombas no las sintieran cuando todo lo demás era real. Deberían haberla sentido. Por tanto, esto expone una situación en la que las olas temporales en ocasiones funcionan dentro de un inmenso holograma perfecto
del que en este caso los protagonistas salieron tras partir de la carretera general una vez más, con todas las fotografías veladas en una cámara que sí que funcionaba bien por otra parte. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues fijaros qué interesante, qué fascinante es esto. Un experimento en un terreno acotado en el cual una inteligencia superior, llamarla extraterrestre, llamarla adimensional, llamarla como queráis, una vez más cogió y eligió a 2 hombres, 2 cobayas de laboratorio dentro de este planeta, que nos creemos que es nuestro, y los situó en un entorno controlado usando una tecnología basada en el control de las olas temporales. Hablamos de unas entidades, una inteligencia que utilizaría una tecnología para captar esas olas temporales, siendo capaces de usar su funcionamiento en una simulación del futuro, de lo que ocurriría en Hamburgo en 1943, 11 años después, con el objetivo de estudiar a 2 seres humanos. Una simulación idéntica, pero que tuvo una diferencia: la sensación de esas ondas de impacto, un fallo en esa simulación, como el gato de la película Matrix. Para que me entendáis, metiendo a 2 personas en un entorno simulado, aprovechando que en ese lugar se estaba dando una brutal anomalía temporal. Siempre observados, siempre fácilmente manipulados por inteligencias a las que les interesamos de forma increíble, capaces de manipular las leyes del espacio y del tiempo, sabiendo lo que va a pasar, lo que vamos a hacer como raza, cogiendo a 2 especímenes, usando el tiempo a su antojo, transportándonos al futuro y situándonos en una simulación controlada para conocer reacciones de todo tipo, porque aquellos hombres pudieron tener sentimientos de todo tipo, emociones ante lo que el hombre siente al ver su ciudad destrozada. ¿Cómo no iban a poder estudiarnos de 1000 maneras, estudiarles a esos 2 hombres de 1000 maneras? Igual que hacemos nosotros con ratones de laboratorio, con cientos de experimentos cada año. Solo que de forma tremenda, y aunque nos cueste admitirlo, nosotros somos en este caso los ratoncillos. Eso sí, salimos indemnes de estos incidentes, en la mayoría de estos incidentes, y de hecho pasamos a auténticas situaciones surrealistas y personajes. Aquí, si nos fijamos, hay una escena más que curiosa, que es la interacción de estos señores con aquel guardia nazi, que poco menos que acaba echándoles de allí ante su osadía de ofrecer ayuda a un guardia del mismísimo Tercer Reich. Ese extraño traje de las SS nunca lo habían visto esos 2 periodistas de 1932. Claro, y es que Hitler no había ascendido al poder para ellos, pero ellos estaban viviendo todo aquello de forma totalmente realista, porque para ellos no era 1943, y sí, allí estaban. Al menos estaban en una simulación de 1943, porque aquella inteligencia sabía cómo iba a ser 1943 al captar una ola temporal de ese 1943. Sabiendo esa inteligencia cómo sería el futuro, sabiendo controlar las leyes del espacio y el tiempo, localizando y manipulando esas olas temporales que se crean en ocasiones por el sufrimiento y la brutalidad de los propios seres humanos. Desde luego, como experimento no está nada mal si lo vemos desde arriba y de forma objetiva. Y es que llegados a este punto, estas rupturas temporales serían propicias para esas inteligencias y sus experimentos con nosotros. Como decía antes, esas rupturas serían perfectas para saber más de nuestra especie. Y si nos fijamos, de haber realmente un contacto de algunas de esas inteligencias, si es así, con algunos de nuestros gobernantes para crear algunas situaciones de guerra, pues estupendo y maravilloso, cojonudo para ambas partes. Qué mejor que una buena guerra con miles y miles de víctimas para una ruptura temporal en donde pueda captar la ola temporal, crear una simulación y coger a unos señores y estudiarlos. Y que mejor para vosotros
auténticos bastardos que ganáis dinero vendiendo armas para matar niños, y que mejor para nosotros que necesitamos información sobre toda vuestra raza. Pero al igual que nosotros nunca sabremos cuánto dinero está moviendo y ha movido en la historia esta gentuza jarfia en el negocio de las armas, pues tampoco sabremos nunca la complejidad de quién está detrás de estos experimentos, aunque yo trate de explicarlo de la mejor manera que puedo, teniéndolo muy claro. Eso sí, sean cuales sean las anomalías y los misterios fascinantes de los que hable en este canal, que a mí me encanta traeros, y espero que a vosotros también, y que, como digo, trato de explicaros de la mejor manera posible, a mí como colofón final, me gustaría decir que a veces el mundo, y que a veces al mundo entero, se le olvida que la gente vota en las urnas, que la gente vota en las urnas a la gentuza que mata a sus hijos. A la gente se le olvida eso. No se quiere enterar. Y es que pase lo que pase, nos mire quien nos mire, la inteligencia que nos mire, pues siempre pasa lo mismo con ellos. Y eso sí que no trasciende las leyes del tiempo. Esa gentuza que nos gobierna siempre está ahí. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que, como digo, he tratado de haceros entender como he podido. Y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.